Quito, 12 de septiembre de 2019, entrevista al doctor Ariel Macowi, coordinador de la Cátedra de Pueblos Indígenas de la América Latina, Universidad Andina, también director del área de Letras y Estudios Culturales. No soy director de la... ¿Ya no? Ya no. Vamos eso. Dejé hace más de 2 años. Entonces la página web no estaba actualizada. Ah. Y además, alguien que ha estado muy vinculado con el pueblo Natahuela desde el año anterior, que se comenzó un proceso de acompañamiento en el fortalecimiento que ya están efectuando con procesos culturales entre los de lengua. Y es por eso que a partir de ese acercamiento surgió la iniciativa justamente tuya, Machi, de que se puedan dar cursos de quichua en Natahuela. Comenzó en enero del año anterior, en abril del año anterior, perdón, hasta septiembre, octubre. Y por eso es que vengo a hacerte unas 4 preguntas para, en general, hacer una evaluación del proceso de recuperación de lenguas y del caso de Natahuela. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles consideras que han sido los factores que han obligado a que un pueblo como Natahuela haya dejado de hablar el quichua? Bueno, el factor principal creo que es un tema estructural, ¿no? Generado por el Estado, por la manera como el Estado desde la existencia de la República, ¿no? Fue concebido desde un punto de vista de exclusión, ¿no? Y también como consecuencia de esa herencia colonial, de esa fundamentación ideológica racista, en donde se establecía que hay culturas civilizadas y otras inferiores, ¿no? O la idea de que el blanco es el civilizado y el indio es el salvaje, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa ideología, aparte de toda la estructura misma, ¿no?, del Estado, ha prevalecido, ¿no? O sea, la Constitución de 1830 nace invisibilizando totalmente la existencia de pueblos indígenas, y lo único que dice esa Constitución, creo que es del artículo 63 o 66, en donde dice que se nombra tutores a los religiosos para que se hagan responsables de civilizar a esta clase miserable, una cosa así, ¿no? Entonces, ese artículo creo que dice mucho, ¿no?, de cuál era el pensamiento que prevalecía en esas épocas, y por lo tanto, pues, uno concluiría pensando de que en esas circunstancias, para los que estaban pensando en cómo construir la nación, las lenguas indígenas y los indígenas mismos, pues no eran ninguna prioridad, ¿no? Y luego creo que no hemos superado mayor cosa, ¿no? Hemos tenido algunos momentos importantes, como en 1979-80, con la alfabetización intercultural bilingüe, ¿no? O antes también lo de Dolores Cajuango, ¿no es cierto? Pero desde el Estado, pues creo que lo del 80 con la alfabetización bilingüe, el 88 con la educación intercultural bilingüe, luego tenemos la Constitución del 98 y finalmente la del 2008, ¿no? Pero, y en la del 2008 se incluyen varias normas favorables, y aparte de eso hay muchas normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT y también lo de las Naciones Unidas, ¿no? Pero nada de eso se cumple, ¿no es cierto? O sea, lo que está en la Constitución es letra muerta, ¿no? Porque además yo creo que ni de parte del movimiento indígena, ni de parte del Estado, ni de parte de la academia se ha hecho el esfuerzo suficiente de pensar realmente cómo debería ser un Estado intercultural plurinacional, ¿no? Entonces creo que ese punto lo hemos abandonado, y estamos bajo la misma estructura de las constituciones anteriores, ¿no?, que el mismo movimiento indígena ha venido criticando, en el sentido de que ha sido un Estado excluyente, homogenizante, ¿no? Entonces, menciono esto porque eso
determina una política educativa, ¿no? Y la política educativa caracterizada por la no comprensión, no valoración de lo que son las lenguas indígenas, los valores culturales. Y en esas circunstancias las distintas generaciones han tenido que moverse en distintas coyunturas agresivas, ¿no? O sea, la sociedad misma es agresiva, ¿cierto? La sociedad ecuatoriana, digamos, todavía sigue conservando un pensamiento de agresión hacia los pueblos indígenas, en el sentido de que no hay conciencia y no hay la valoración de vida sobre los derechos lingüísticos, culturales, ¿no? Entonces, en un ambiente así, las distintas generaciones, pues, de pronto sienten inseguridad, sienten vergüenza, sienten que lo que hay que aprender es el español, ¿no? Porque todo el entorno está diseñado para eso, ¿no? Entonces, en la cabecera parroquial, las autoridades, por lo general, en que hablan español, ¿no es cierto? Las autoridades cantonales, los distintos espacios públicos y privados, todo está en español, ¿no? Entonces el medio mismo no contribuye, ¿no? Como para que la gente sepa, ¿no es cierto?, que la lengua lo vamos a necesitar en distintos espacios, ¿cierto? Entonces es toda esa carga ideológica que viene desde la colonia, que se empeñó en que la gente piense que son inferiores, ¿no? Ha hecho que la autoestima sea baja, ¿no? Que no haya el orgullo lingüístico de la lengua, ¿no? Y más bien se han convencido que lo que es bueno es saber el español, el inglés, ¿no? Entonces la gente apuesta hacia aprender estas lenguas, ¿sí? Entonces creo que eso sería, ¿no?, como que lo que afecta en este caso a la población en general, no solamente a los nahuatl, ¿no? Entonces a unos les ha afectado más, a otros menos, y eso ha generado de que la población vaya olvidando su lengua, ¿no? Como es en este caso de los Matahuela, que ya no hablan su lengua, ¿no? Entonces eso. Y tú me has ya empezado a responder la segunda pregunta, que es el rol que tiene el Estado en esta situación. Pero, y es claro que el rol del Estado no lo ha cumplido con la propia Constitución estatal, por acción o por inacción. Pero vamos con el otro actor, que evidentemente es el pueblo Natahuela. ¿Qué papel desempeña el pueblo Natahuela para que pueda cumplirse su anhelo de recuperar la lengua? ¿Qué es lo que el pueblo no debería, sino debe hacer? Sabemos que el Estado ha fallado. Entonces, nos hacemos un lado de la lógica más estructural, estatal, y por el propio camino que ellos están empezando a transitar. ¿Qué es lo que podrían hacer para recuperar la lengua? Bueno, en este caso a mí me parece que es muy importante el rol que han venido cumpliendo, ¿no? Inicialmente, pues el Consejo de Alcaldes del pueblo Natahuela, ¿no? Principalmente desde la iniciativa de las alcaldesas, ¿no?, de las mujeres en general, porque creo que han sido ellas las que le han puesto el mayor empeño, ¿no?, para que hayan tenido esa sensibilidad, ¿no?, y de tomar conciencia, ¿no?, esa necesidad de que es importante recuperar la lengua, y que además de recuperar la lengua es importante también conocer la memoria de su pueblo, y es necesario que como pueblos, como una entidad colectiva, también se vaya empoderando, ¿no?, y su presencia sea más visible, ¿no?, en distintos espacios. Entonces, esa iniciativa a mí me ha parecido interesante, ¿no?, sobre todo porque históricamente quien es la mayor garantía de la continuidad de la lengua siempre ha sido la mujer, ¿no? Y en este caso, a pesar de que ya no hablen la lengua, pero han sido las mismas mujeres las que han puesto el mayor empeño en que es necesario recuperar la lengua, ¿no?
Entonces, eso creo que es algo especial, ¿no? De que se haya dado en esas circunstancias. Y, y también creo que eso ha motivado para que todo el proceso de investigación que han estado haciendo contigo mismo, ¿no? Con los compañeros del curso, ¿no? Porque, bueno, hicieron esa jornada, ¿no? En el centro cultural, con las exposiciones de la gastronomía, de la historia, de la indumentaria, de su música. Entonces, pero aparte de eso también con esa misma propuesta pues han estado participando en otros escenarios, ¿no? Pero lo más importante es que ellos mismos han ido interiorizando, ¿no? O han ido tomando más conciencia de estos vacíos y han ido tomando conciencia de que es necesario seguir trabajando, ¿no? Entonces constituyen el colectivo con los mismos estudiantes, ¿no? El colectivo Natahuela Micanchi. ¿Y qué es lo que les une dentro del colectivo Otavalo, ¿cómo es? Natahuela Micanchi? Es toda esta iniciativa de que es importante la lengua, es importante sus distintas manifestaciones culturales, es importante también trabajar el tema económico, ¿no? Y el hecho de que lo vayan entendiendo desde una visión más integral, creo que también es una fortaleza, ¿no es cierto? Porque solamente limitarnos a pensar en que, bueno, tenemos que hacer algunas acciones por el tema de la lengua, no es suficiente, ¿no? Es importante que eso se lo vaya ligando a otras actividades como el tema económico, ¿no? Y que eso además vaya fundamentado con una cuestión cultural, ¿no? Como pueblo Natahuela, y también se pueda ir proyectándose, ¿no es cierto? Porque eso además, digamos, ha permitido, ¿no? Que su presencia sea vista en distintos espacios, ¿no? Al punto que ahora una de ellas es la vicepresidenta de la FISI, ¿no? Y tienen dos en la organización indígena, ¿no? Creo que el otro compañero está en el tema de juventudes, ¿no? Exacto, eso en realidad es gente joven además. Ajá. Entonces, quien está de vicepresidenta del pueblo Natahuela, mujer, ¿no? Y el otro joven, ¿no? Entonces, la FISIA al fin y al cabo pues creo que es una entidad importante, ¿no? Y el hecho de que hayan cooptado este espacio, o sea, ya dice mucho, ¿no es cierto? Creo que ese empoderamiento va fortaleciéndose. Hace poco hubo un encuentro de poesía ahí en Pucahuaico, ¿no? Y ahí estuvieron presentes, ¿no? La alcaldesa, el alcalde mayor y también la compañera que ahora está de vicepresidente, ¿no? Entonces fue interesante, ¿no? Porque en el evento, digamos, con preferencia y prioridad, le convocan primero a la vicepresidenta de la FISI, doña Michita, ¿no? Claro. Para el registro de esta entrevista, la FISI es la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Es una agrupación muy importante, no solo en el contexto de la provincia, sino en el ámbito del mundo andino del país. Después le invitan al alcalde mayor, ¿no? Raimundo. Y después le invitan a la alcaldesa, la Magdalena, ¿no? Y estaba ahí inquieto, ¿no? Porque como tú sabes, el rol de doña Magdalena es fuerte en el pueblo Natahuela, ¿no? Y estaba yo inquieto porque en esta dinámica, ¿no? Con prioridad está doña Michita, Claro. ¿no? Entonces, y bueno, cuando ya le nombraron a doña Magdalena, pues sí, ya estaba, eso ya permite un equilibrio, pero supongamos que no le hubieran convocado, ¿no? Invitado a que pase adelante, ¿no? Como autoridad. Entonces,
de pronto eso generaba un malestar, ¿no? Que es normal entenderlo, ¿no es cierto? Pero que también es consecuencia del mismo trabajo que ha puesto empeño doña Magdalena, ¿no? En el sentido de que es importante que hayan más cuadros, y lo ha logrado, ¿no? Entonces, el deseo que tiene el mismo colectivo, ¿no es cierto?, de estar involucrados, ¿no? Ayer me escribieron del comercio que quieren hacerles una entrevista sobre el Coya Raimi, mandé la referencia de la vicepresidenta de la FISIS, ¿no? Porque son esas responsabilidades que van generando estas dinámicas, ¿no es cierto? Y porque ella seguro le tocó estar involucrada en el tema de la organización de la Coya Raimi, porque es la FISI la que siempre ha organizado, ¿no? Entonces, creo que estos colectivos y las alcaldesas y los alcaldes, ¿no? Porque las alcaldesas les arrastran a los alcaldes, ¿no? Y les involucran en las iniciativas que ellas están impulsando, y ahora pues van poniendo empeño en el tema económico también, ¿no? Para la próxima semana, creo que es aquí mismo, estamos coordinando con ellos para hacer un taller sobre el tema economía, identidad y desarrollo del pueblo Nahuel, ¿no? Porque ahí lo que quieren es un poco conocer qué están pensando como pueblo Nahuel, ¿no? En la parte económica, ¿no? Y cómo eso debería articularse dentro de un proyecto a corto, mediano y largo plazo, vinculado al tema también de la lengua, la cultura, ¿no? Entonces va a ser un momento de reflexión, de ir identificando las prioridades, ¿no? Y luego pues ellos ya irán desarrollando en su comunidad, ¿no? Y que lo vayan pensando de manera integral, creo que es necesario, ¿no? Porque eso le va a dar una sostenibilidad al tema al proyecto, ¿no? Al tema del mismo fortalecimiento de la lengua, ¿sí? ¿Se puede recuperar una lengua así? Claro. Objetivamente sí se logra. En el país hay no, en la historia, digamos, ¿no? En la región hay algunas experiencias, ¿no? En Nuevo México hay un pueblo indígena que ya no hablaba la lengua, ¿no? Pero habían estudios y repasaban en las universidades. Y algún momento surge una iniciativa, me imagino igual como en Natahuela, ¿no? De que es importante la lengua, ¿no? Entonces comienzan a formar grupos, comisiones responsables de que estudien, se preparen, digamos, en lingüística, ¿no? en filología, y ese grupo comienza a hacer los estudios de los archivos que estaban en la biblioteca, ¿no? Y comienzan a reconstruir la lengua, ¿no? Y lo comienzan a implementar en el sistema educativo, y finalmente pues van recuperando la lengua, ¿no? Entonces, en un medio como el nuestro, ¿no? El pueblo Natahuela, en medio de una provincia en donde hay una fuerte presencia indígena, en donde además, digamos, en un país en donde la historia del movimiento indígena sigue siendo todavía fuerte, ¿no? En donde los jóvenes también cada vez van tomando conciencia, ¿no? De que es importante su cultura, su historia, su memoria, su misma lengua. Creo que estamos en mejores condiciones, ¿no? Creo que ahí lo que necesitamos es ser más estratégicos y hacer una adecuada planificación para poder fortalecer eso, ¿no? Entonces, porque a la misma FISI, por decirte, ya a la FISI no le he escuchado que tengan un plan, ¿no? Un proyecto pensado en el fortalecimiento de la lengua, ¿no? La CONAIE tampoco lo tiene. Entonces ahí tenemos estas debilidades. De hecho, las compañeras me comentaban, cuando había este tipo de encuentros, estaban preparando la FISI, que uno de los requisitos era que los pueblos o quienes participen sean quichohablantes, y ellos se sentían discriminadas, pero precisamente ahí conversamos, en este diálogo. Las organizaciones políticas indígenas deben ser las más preocupadas de que aquellas organizaciones o comunidades que no hablen estén presentes y tener algunas respuestas, estrategias para construir la recuperación de la lengua, pero no la hay.
Claro. Y más bien lo que hace es excluir. Si no hablas quichua, entonces no puedes participar. Claro. Entonces ellos estaban molestas, pero menos mal que, claro, el resultado que ya sabemos se logró. Claro, imagínate, a pesar de esa posición, ¿no? Que siempre ha habido, ¿no? Porque cuando organizan la Colla Raimi, igual es un requisito de que tiene que saber quichua. Y les exigen que hablan quichua, ¿no? Y si no habla, pues ya prácticamente está perdido, así sea simpática, lo que sea, ¿no? Pero claro, la dirigencia no hace conciencia, ¿no? De que tampoco ha hecho mayor cosa, ¿no? Por decirte, el mismo sistema intercultural bilingüe, ¿no? O sea, no ha habido el apoyo suficiente para su fortalecimiento, ¿no? Entonces, todo está en el discurso, ¿sí? Pero en la práctica, lamentablemente, no existe, ¿no? Di cuántos años han estado ahí cerca de los pueblos. Por ejemplo, con los de Otavalo lo mismo, ¿no? Tenemos generaciones que no hablan la lengua. Como oficinas se han preocupado, porque además ahí hay un problema que varios dirigentes de la FISI piensan que los de la zona urbana, ellos dividen, ¿no? Entre urbanos y rurales, indígenas urbanos y rurales, y piensan que los urbanos ya, digamos, son como no son sus aliados. Entonces tienen un pensamiento medio equivocado en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, si la misma organización no es consciente de las diversas problemáticas que tenemos ahí y no ha sabido diseñar estrategias para poder atender estas distintas realidades, entonces no tiene como que mayor derecho de sancionar a ningún grupo, ¿no? Correcto. Así yo Paichani por sus palabras, por el acompañamiento además que quede registrado, porque este video lo van a ver las compañeras y compañeros en este proceso. Yo Paichani, así. Bueno, pues.